Dios les bendiga, mis amados hermanos, que el Señor llene sus corazones de su plenitud en esta tarde. Le damos gracias a Dios nuevamente porque podemos estar reunidos y rendidos delante de su presencia, que es tan importante en este tiempo que nosotros podamos entender el hecho de poder estar rendidos delante del Señor, reunidos en su nombre para adorarle. La verdad que es un momento maravilloso que el Señor nos da, en un tiempo que nos da para poder compartir su palabra. Y quiero hablar un tema muy fundamental para este tiempo. Creo que siempre Dios trata con nuestras vidas. Leo la palabra de Dios y entiendo que siempre Dios, a través del Espíritu Santo, revelado a través de su palabra, nos muestra, digamos, el camino a seguir, la forma que Dios quiere que nosotros caminemos, nuestro carácter, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de decidir las cosas, nuestra forma de hablar para con otros. Dios trata siempre con nuestras vidas, nos trata para a lo profundo de nuestro corazón, para que podamos nosotros realmente reflejar de que somos cristianos. La Biblia nos habla fuertemente y nos dice que nosotros somos la luz del mundo. Y una luz no se pone debajo de un almud, sino se pone en un calderero para alumbrar a todos, ¿no? O sea, a la vista de todos, en otras palabras. Así debe ser reflejada en nuestras vidas. Entonces, todo es un trato de Dios. Uno sabe que Dios es un Dios que trata con nuestra vida y nos lleva a través de cada una de las palabras que nos habla, la disciplina que nos da, esa disciplina que nos otorga y que gracias a esa disciplina nosotros entendemos de cómo caminar agradándole de esa forma cristiana, ¿no? Entiendo que Dios, este Dios maravilloso, nos trata de una manera pero tan hermosa y tan amorosa, porque siempre está rodeada del amor de Dios. No podemos negar que el amor de Dios es sublime, majestuoso, poderoso y que estamos rodeados de su amor. Y lo vemos a diario, lo vemos en todo momento, en todo tiempo, el amor de Dios en el cual nos rodea, ¿verdad? Yo quiero tocar un tema que es muy importante, entiendo que es muy importante a nosotros como cristianos, que Dios nos hable y que nos lleve realmente a comprender esa palabra poderosa y disciplinarnos y enseñarnos y capacitarnos, ¿sí? En esa regeneración para transformar nuestra vida de una naturaleza pecaminosa a una naturaleza divina para la gloria de su nombre. Yo quiero hablarte de un tema que lleva por título Cristianos Generosos. Me gustaría que hables tu Biblia en el libro de Marcos. Abrí tu Biblia en el libro de Marcos capítulo 12, verso 41 al 44 vamos a leer. Vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. La iglesia dice, amén. Dice así la poderosa palabra de Dios. En tanto Jesús, sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Oramos a Dios. Padre, te damos gloria en el nombre de Jesucristo en esta tarde por darnos el privilegio de estar reunidos delante de tu presencia. Te damos gracias por tu gran amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu piedad. Te damos gracias, Señor, porque nos das esta gran oportunidad de escuchar tu palabra. Señor, realmente somos privilegiados de poder escuchar tu voz, de poder escuchar tu palabra y recibir el mensaje que tú tienes para con nuestras vidas. Muchos en el mundo andan perdidos en sus delitos y pecados, Señor, y no saben nada de ti. Sin embargo, nosotros tenemos el gran privilegio de poder estar reunidos en tu presencia para escucharte. Por eso en esta tarde te pedimos que hables a nuestro corazón, que sea esta palabra, una palabra que lleve a lo profundo de nuestra vida y nos enseñe lo que tú tienes que enseñarnos en esta tarde como hijos tuyos, Señor. Te damos honor, te damos gloria y te pedimos en esta tarde que el Espíritu Santo de Dios sea hablando a lo profundo de nuestro corazón. De nada serviría a nosotros hablar o escuchar si tú no estás, Señor, para hablar a lo profundo de nuestra alma, Señor. Tú eres nuestro Dios y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria y honra al Señor Jesús. Yo creo que una de las formas que Dios quiere tratarnos, o sea, siempre nos trata
o sea, moldea nuestro corazón, a eso me refiero, ¿no? Al moldeo de nuestro corazón. Señor siempre nos habla en la profundidad de nuestra vida. Y Dios, por ejemplo, nos trata acerca del perdón, porque nuestra naturaleza, nosotros tenemos un gran problema, un gran problema en nuestra propia carne. Nosotros tenemos un pecado heredado, ¿no? Dios creó a Adán y Eva en una instancia de santidad, en la cual, de una inocencia, de una santidad en la cual ellos no pecaban, hasta que cayeron de la gracia de Dios. Y al caer de la gracia de Dios, llevó a maldecir, ¿no? Esa maldición que entró por causa de ello, el pecado. Y ese pecado que fue heredado, llevó a nuestra naturaleza a tener una naturaleza pecaminosa. Por eso, vos fíjate que uno no tiene que enseñar, no tiene que enseñarle a un niño a hacer lo malo, porque lo malo siempre lo va a hacer. Pega, pelea, le saca las cosas a otros, llora porque quiere lo que tiene el demás. O sea, siempre la maldad está en nuestro corazón. Ahora, nosotros siempre tenemos que educarlos para bien. Por eso nosotros cuando estamos con nuestros hijos les enseñamos lo mejor. Por ejemplo, a los jóvenes, los jóvenes empiezan en una etapa de su vida con el deseo de salir a bailar, con el deseo de salir a divertirse. Pues supuestamente tengo todo el derecho, pero esa diversión que parece sana lo lleva directamente hacia la boca del lobo, ¿no? Porque allí es donde en muchos casos las chicas son abusadas, son llevadas, ¿no? a perder su virginidad, a drogarse, los jóvenes lo mismo. Hoy por hoy, más que nada, hoy por hoy se está viendo justamente este tipo de cosas. Bueno, uno siempre le está enseñando lo bueno, mira, no te conviene por esto, no, pero yo quiero, como mi amiga Bayo, siempre estamos con eso, fíjense. Entonces tenemos una naturaleza en la cual Dios tiene que tratar con nosotros. Una naturaleza que nosotros debemos ser regenerados. Diariamente Dios trata con nuestra vida para llevarnos a comprender de qué naturaleza Él quiere que nosotros vivamos, porque de hecho que somos hijos de Dios. Cuando somos hijos de Dios somos diferentes. Cuando somos hijos de Dios estamos apartados de todo lo malo y estamos completamente entregados al Señor si verdaderamente somos hijos de Dios. Entonces el Señor en todo ese trato, en toda esa forma que Dios tiene para tratar en nuestra naturaleza caída, muchas veces trata también en nuestra parte económica y en nuestra parte espiritual. Porque cuando hablamos de generosidad, nosotros tenemos un Dios generoso. Y de hecho que lo hemos experimentado, o sea, seguramente vos lo experimentás como yo lo experimento en ese sustento diario, en el trabajo que nos da hace unos días. Hablaba con un hermano, ¿no? El hermano no tenía trabajo, oramos al Señor, tratamos de ayudarle en lo que pudimos, o acompañarlo en este tiempo de luchas y de pruebas económicas y demás. Hoy por hoy, gracias a Dios, y lo digo con toda alegría en mi corazón, el hermano consiguió un trabajo y está siendo realmente bendecido por Dios. El hecho de la generosidad de Dios, ¿no? Vuelve a mostrarse, a esto me refiero, se vuelve a mostrar la generosidad de Dios para con su vida. Y le doy gracias a Dios porque lo escucho, ¿no? Porque todavía no lo pude ver, pero lo escucho hablando por teléfono conmigo. Y le escucho la voz de una persona que está contenta, cuando yo lo escuchaba con una voz muy entristecida. Porque el trabajo dignifica. Cuando una persona trabaja, se siente dignificada, se siente vivificada. El trabajo vivifica. Por eso es importante que nosotros también hablemos de que Dios es un Dios tan generoso que también dentro de su generosidad nos da el trabajo. Y nos da el trabajo para que nosotros nos ganemos el sustento diario de cada día. Con el sudor de tu frente, comerás el pan con el sudor de tu frente. Es un honor el hecho de poder. Cuando uno trabaja, se siente bendecido. Por eso siempre les animo yo. Viste, cuando no se tiene trabajo, uno dice, no veo la hora de tener trabajo, quiero trabajo. Pero por otro lado, cuando tiene trabajo, estoy cansado de levantarme temprano, no aguanto más, tengo que salir. Dale gracias a Dios por tu trabajo. Dale gracias a Dios por lo que te da. Y no, pero no gano lo que quisiera ganar. Yo creo que estamos ganando lo que Dios quiere que ganemos. Y de hecho que dentro de la generosidad de Dios, así ganemos, por ahí entendamos que ganamos poco. Fíjate cómo Dios nos hace alcanzar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en el mundo y estábamos acostumbrados a malgastar. Pero cuando nosotros estamos en el Señor es nuestro ayudador y Él es el que nos enseña a saber administrar nuestro dinero. Por eso el cristiano tiene el favor de Dios, por ejemplo, para su economía. Entonces, lo que antes era un bolsillo roto y no alcanzaba para nada, hoy
con un poco que gana, siempre le alcanza para ser bendecido. No sé si me explico, pero esto habla de la generosidad de Dios. Porque Dios es el dueño de todas las cosas. De hecho, que nosotros desde niños estamos acostumbrados a pensar en ciertas cosas como nuestras, ¿sí? Como nuestro. O sea, el mundo material se divide entre lo que es mío y lo que no es mío. Pero la Biblia nos enseña que realmente nosotros no somos dueños de nada. Porque en el Salmo 24.1 el Señor dice esta palabra. Mire lo que dice el Espíritu Santo para poder comprender esto. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Esto es una palabra profética hablada por el rey David. ¿No? El salmista David escribe esta palabra y él reconoce, y era un hombre riquísimo, era un hombre que era el rey de Israel y que tenía muchas posesiones. Sin embargo, en el Salmo 24, él reconoce que todo lo que él tiene viene de la mano de Dios. Y eso realmente es algo que vos mirás este verso, todo el Salmo 24, pero si uno lee el verso 1, explota el corazón nuestro para entender, ¿no? Porque es necesario, ¿no? Que uno reconozca que todo lo que tiene viene de la mano de Dios. Entonces, es tan importante que nosotros podamos entender esto. Por un lado vemos la generosidad de Dios, porque Dios siempre nos sustenta. Y de hecho que Dios dice que enviará las cuervos, y de hecho que Dios envía gente muchas veces para ayudarnos en el momento que no tenemos y no sabemos de cómo y de qué manera, pero siempre llega a tiempo, en el momento que Dios nos da a alguien para que nos sustente, nos ayude. Siempre envía los cuervos para sostenernos. Pero por otro lado también la generosidad de Dios nos abre puertas de trabajo. Y cuando tenemos puertas de fuente de trabajo, uno mira esto y ve la plenitud y la gracia de Dios de poder, como decía anteriormente, de ser dignificado por el trabajo que Dios nos da. Pero ese trabajo no tiene que ser nuestro Dios, sino que ese trabajo tiene que ser el sustento de nuestra vida sabiendo que viene de la mano de Dios. Por eso digo, ¿cómo Dios en este tiempo, o sea, cuando hablo de este tiempo, digo en el tiempo del cristianismo, ¿no? En el tiempo del cristianismo, hablo que siempre Dios trabaja y trata con nuestras vidas. Y una de las cosas que Dios trata con nuestras vidas es justamente nuestra generosidad para con Dios. Y cuando hablo de generosidad, también hablo la generosidad que uno tiene para con Dios con respecto a nuestra vida espiritual. Dios es generoso, por eso se revela, o sea, en realidad nos da luz a través de su palabra, porque la revelación ya está, la Biblia está escrita, y esa es la revelación. ¿Viste cuando vienen con nuevas revelaciones, nuevas cosas? Yo dudo es algo que nos da duda de saber, de creer, mejor dicho, que Dios le está hablando. Porque la Biblia es la profecía más segura. No son las nuevas revelaciones. Lo que Dios nos da, quiero que quede claro esto, nos da luz para entender a través de la palabra de Dios cómo es, digamos, todo nuestro caminar y cómo conocer a Dios a través de la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Entonces el Señor también nos muestra a través de su palabra su generosidad espiritual. Entonces nos bendice espiritualmente y nos da la fe y nos da la gracia y nos sostiene para mostrarnos realmente que todo la herencia que vamos a tener en el cielo, la bendición de ser hijo de Dios y demás. Ahora también habla de que nosotros debemos ser generosos para con Dios. Pastor, ¿a qué se refiere con de ser generoso con Dios? Cuando uno es generoso con Dios, dentro de la generosidad que nosotros tenemos también está el tiempo de la intimidad con Dios y la oración. Porque es muy importante, se nota un cristiano generoso cuando tiene ese momento y reconoce que necesita cada día estar delante de la presencia de Dios para bendecirlo, para adorarlo. Eso habla de un corazón generoso. Eso habla de un corazón cristiano generoso, de un hijo de Dios generoso para con Dios, que no se queda, que no se retrae, que no le roba ese tiempo a Dios. Porque cuando nosotros no oramos, no vamos a la palabra, no congregamos, no escuchamos las prédicas, no estamos en comunión con los hermanos, no estamos dentro del plan divino de Dios, lo que somos mezquinos para Dios. Somos mezquinos para con Dios. Dios no es mezquino con nosotros, porque de hecho que nosotros oramos y Dios escucha nuestra oración y seguramente me podrás testificar, hermano, de que Dios escuchó tu oración y ha dado bendiciones sobreabundantes en tu vida, de trabajo, de abundancia, de sanidad, de milagro, de restauración familiar, de restauración con los hijos, y podría enumerarte
un millón de cosas de la generosidad de Dios, de este Dios tan grande y tan poderoso y tan glorioso y tan maravilloso que tenemos en nuestro corazón y en nuestras vidas, ¿verdad? Pero también Dios nos demanda justamente esto. Y hay pruebas a veces que pasamos nosotros en un montón de aspectos. Fíjate que hay una lucha entre la carne y el espíritu. Por eso le decía el Señor Jesucristo que el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Siempre tenemos algo para hacer y no entrar delante de la presencia de Dios. Ahí habla de mezquindad. También Dios prueba nuestro corazón para ver si nosotros somos generosos para con Él. Si abrimos el corazón para poder ir a su presencia en adoración, en alabanza, ¿sí? En lectura de la palabra, en meditación de la palabra, en ese tiempo que merece nuestro Dios, que nosotros le prestemos atención y le dediquemos nuestra vida y nuestro tiempo para con Él. Entonces, yo me encuentro, por ejemplo, con el libro de Daniel, como la generosidad de Daniel. Daniel era un hombre de Dios, verdaderamente dice que él no se mezclaba en las cosas, digamos, mundanas que el rey Nabucodonosor y demás tenían para poder, porque habían sido, o sea, Nabucodonosor había conquistado Israel y la había llevado cautivo a Babilonia. Y cuando llevan a cautivo a Babilonia, lo que hacen es agarrar todos los jóvenes digamos, del pueblo de Israel e instruirlo en el reinado y en todas las deidades que Nabucodonosor tenía. Sin embargo, Daniel no se contaminó, ni Mesad, Sadrach y Abednego. Ellos no se contaminaron. Entonces, dice que en un momento se firma un edicto donde tenían que, digamos, no se podía orar, no se podía obtener petición durante 30 días, a no ser que sea petición al rey, digamos, a Nabucodonosor. Entonces Daniel escucha esta palabra y dice que después que escucha esta palabra, él dice el Señor que nos dice en su palabra el Señor que Daniel propuso en su corazón seguir orando, seguir en la presencia de Dios, porque entendía que Dios es generoso con él y él debía ser generoso con Dios. Dice Daniel capítulo 6, verso 10, dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta la ventana de su cámara que daban hacia Jerusalén, escuchad por favor, se arrodillaba 3 veces por día. O sea, esto habla de un hombre que tenía una fe genuina, una fe intacta, una fe que realmente estaba depositada en el Dios de dioses. Por lo tanto, dentro de esa generosidad que tenía en su corazón, o sea, de esa fe que tenía para con Dios, era un hombre generoso para con Dios, el hecho de poder ir a la presencia de Dios, siempre a buscar la respuesta a toda su problemática, que es lo que nosotros tenemos y hacemos completamente al revés. Por eso el libro de Daniel nos enseña muchas cosas. Y una de las cosas que nos enseña es, no resolvamos los problemas nosotros y vayamos a la presencia de Dios. Y a Daniel se le había presentado un problema. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta la ventana de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. O sea, esto quiere decir que antes del edicto, él siempre oraba a Dios 3 veces por día y le daba gracias a Dios por todo lo que tenía. Entonces dice que se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel, ¿qué? Orando y rogando en presencia de su Dios. Quiere decir que Daniel, a pesar del momento y que el riesgo que había de vida, porque era un riesgo de vida, lo iban a meter a que los leones se lo coman, él prefirió la muerte antes que renunciar y adorar el nombre de su Dios. Y hoy es una prueba a nuestra fe con respecto a hoy no nos meten en el foso de los leones, pero hay prueba de nuestra fe para ver si realmente nosotros estamos en Cristo y si realmente nosotros somos hijos de Dios y si realmente buscamos del Señor y si nosotros tenemos ese tiempo para estar con Dios, en esa intimidad, en esa generosidad para con Dios. Ahora, cuando hablamos de generosidad con Dios en la oración, en la intimidad, también la oración nos lleva a ser moldeados por Dios, o sea, nos lleva a abrir nuestro corazón para que Dios pueda moldearnos y pueda enseñarnos también con respecto a nuestra generosidad económica, que también es otra de las cosas que Dios trata. Este es un tema que muchas veces es muy trillado, muy pisoteado, muy mal enseñado con respecto a la economía y los recursos
digamos, tenemos y que debemos ayudar en la obra del Señor, o ayudar en el lugar donde nosotros congregamos, o ayudar en ese momento para poder sostener un lugar con una puerta abierta con respecto a la iglesia, y que la iglesia se encargue de la viuda, de los huérfanos y de las necesidades, porque de hecho que este tiempo de pandemia, un tema muy fuerte que fue el tema de mucha gente con necesidad económica, mucha gente con necesidad económica. Mucha gente que se ha quedado sin trabajo, que trabajaba por su cuenta y cuando cerraron todo no podía salir a trabajar, entonces perdieron su trabajo. Otros que cerraron las puertas de los negocios donde trabajaban, las fábricas donde trabajaban. Todo esto llevó a que muchos pasaran por problemas económicos. Por otro lado, le redujeron el sueldo a varios. Entonces la iglesia se tuvo que encargar, por misericordia y gracia que Dios lo dio, de poder ayudar, ¿sí?, económicamente, y poder ayudar también con alimentos y no sé, cosas que se pudo conseguir para poder ayudar y poder ser generoso con los hermanos. Pero esto también es un trato general en todo el corazón del cristianismo. Yo creo que también esta pandemia abrió, o sea, un panorama para el corazón de la persona que verdaderamente es aquella que tiene un corazón verdaderamente fundado y fundamentado totalmente en el Señor. Yo quiero decirte, por ejemplo, que una de las cosas que es muy difícil de hablar es la parte económica. La parte de la economía es muy difícil porque siempre está aquel que tiene el miedo de ser robado, ser engañado. Y sí es verdad que ha sido un tiempo muy difícil con el cristianismo actual y de hace unos años, ¿no? que ha llevado simplemente a vender el evangelio, a negociar con el evangelio. Por eso se vieron iglesias donde grandes ventas de parripollo, grandes ventas de cosas y demás, que la verdad cada cual entenderá qué tendrá que hacer delante de la presencia de Dios, pero no podemos nosotros predicar el evangelio simplemente por el hecho de poder ganar solamente dinero y tratar de generar dinero y sin importar nada. Esto está mal. Yo sé que está todo tan mal, pero también, por otro lado, el apóstol Pablo hablaba, dice, yo no he rehuido, decía, de daros todo el consejo de Dios. Y dentro del consejo que el apóstol Pablo daba, justamente daba el hecho de trabajar. Él siempre mantenía esa palabra. El que no trabaja, que no coma, decía esta palabra. El que no se preocupa por trabajar, que directamente no coma. O sea, lo ponía entre la espada y la pared porque una persona necesita comer. Ahora, por otro lado, esto no significa que una persona que esté en el medio del fuego, de la prueba y de la necesidad, que alguien lo pueda llegar a asistir, porque de hecho estoy seguro que en algún momento de nuestras vidas el Señor permitió que nos pueda llegar a bendecir a alguien y ayudar que nos generosamente a alguien a nuestra vida para poder proveernos, aunque sea los elementos básicos para nuestra alimentación, nuestro aseo personal y demás. Entonces, yo creo que Dios trabaja, ¿no? Trabaja en nuestros corazones para poder entender este tipo de situaciones. Por otro lado, cuando hablamos de la generosidad de Dios, también nos habla también el Señor de los abusos que se cometieron con respecto a esto. Por eso te digo que estos abusos llevaron a que mucha gente no quiera saber nada. El tema es que también Dios bendice al dador alegre. O sea, Dios bendice, no dice Dios ama al dador alegre, Dios lo ama de una manera especial. Y no estoy generando que la bendición de Dios llega porque vos pongas dinero o no pongas dinero, o cuanto más ponés, más bendición tenés, sino llevar el corazón a entender, ¿no?, que, por ejemplo, el mismo Señor Jesucristo, ellos levantaban la ofrenda cuando estaban digamos, en su ministerio terrenal, para poder ser generosos con otros y poder ayudar. O sea, si no hay una entrada, tampoco va a haber la ayuda para el que necesite. Entonces esto nos empieza a dar moldeo, nos empieza a moldear, nos empieza a llevar a comprender verdaderamente en qué condición está nuestro corazón delante del Señor. Si lo cerramos al corazón o si abrimos el corazón. Y no estoy hablando esto para poder, digamos, justificar el hecho de poder pedir. No estoy hablando de esto. Lo que estoy diciendo es que también Dios va a probar nuestras vidas. Esta palabra que hemos leído en el libro de Marcos, capítulo 12, verso 41, nos muestra el Señor Jesucristo una enseñanza muy profunda que
realmente es muy importante que nosotros como hijos de Dios podamos tener. Y habla de la ofrenda de la viuda. Dice que el Señor se sentó en un momento, no fue casualidad que Jesucristo se siente en un momento delante del arca de la ofrenda. O sea, el arca de la ofrenda era una caja, ¿sí?, donde la gente llegaba y ponía y depositaba el dinero. Entonces dice que él estaba mirando al pueblo, dice, como el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos, dice, echaban mucho. Y acá hay una enseñanza tan profunda, porque normalmente en el cristianismo, normalmente dentro del cristianismo existe un error, un error de concepto, por ejemplo, de ver a la persona que puede llegar a poner más dinero, que tiene mejor poder adquisitivo, que vive de una manera diferente, es esa la que yo tengo que cuidar para que pueda sacar y poder, o sea, entrar a su corazón para que pueda poner más. Sin embargo, el Señor nos enseña una palabra más profunda para que nosotros podamos entender y podamos reconocer esta grandeza de parte de Dios. Dice, vino una viuda pobre, verso 42, dice, echó 2 blancas, o sea un cuadrante. Lo que estaba expresando en esas 2 blancas era prácticamente una cantidad, cuando dice esta palabra, una cantidad, muy poca cantidad, comparada a la cantidad, mejor dicho, que ponían aquellos que ponían, esos ricos que echaban mucho dinero y ponían mucho dinero ahí, ¿sí? Lo que ella había puesto era prácticamente nada. Sin embargo, el Señor estaba mirando y entonces dice que llama a los discípulos y llamando a los discípulos les enseña algo y nos enseña en esta tarde a nosotros algo tan profundo que dice, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. ¿Por qué? Porque el Señor ve el corazón. Y el Evangelio nosotros, o sea, no entramos en el cielo por obra. No es que yo entre en el cielo porque ponga más dinero o menos dinero. Entro en el cielo por mi santidad, entro en el cielo por haber reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, haberme arrepentido de mis pecados y luego vivir una santidad sin la cual nadie le verá, ¿sí? Pero también Dios me dice en mi corazón y a mi vida cómo debo saber administrar los recursos que Dios me dio. Y dentro de esos recursos que Dios me dio, Dios dice que yo tenga que ser generoso. ¿Por qué? Porque volvemos al capítulo 24, verso 1 de los Salmos, que dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, y el mundo y los que en él habitan. O sea, reconociendo que todo viene de parte de Dios. Fíjense cómo Dios trabaja en el corazón. Esto también lo hablaba al pueblo de Israel, porque en Deuteronomio, en el capítulo 8, le habla de una manera muy especial al pueblo de Dios, donde le dice, o sea, le muestra el lugar donde va a fluir leche y miel y la bendición que es estar en Dios, porque el estar en Dios es algo maravilloso. Vuelvo a decirte lo mismo, nosotros vivíamos gastando dinero en los brujos. ¿Cuánto iban a los brujos a pagar? Por el empacho, por el ojeo, para la unión de pareja, por qué sé yo cuántas cosas se iba a pagar al chamán para que solucione estos problemas. Por otro lado, vivíamos empastillados, comprando remedios para acá, para allá, cosas de esto. Sin embargo, el Señor ha hecho tanta gracia con nosotros que ya no tenemos que ir al brujo para pagarle a nadie, porque Dios solucionó todos esos problemas que nosotros teníamos de esas enfermedades, esas ataduras, esas ligaduras de muerte y tantas cosas que nos ha librado el Señor. O sea, nos llevó al lugar que fluye leche y miel, porque somos generosos, o sea, Dios es un Dios generoso y somos hijos de Dios. Entonces Dios siempre abre los cielos y derrama toda su bendición. Por eso el salmista David decía, Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará. ¿Sí? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. Y todo ese Salmo 23 habla de la generosidad de un Dios poderoso que cuida de nosotros. Pero que por eso que estamos en este tiempo viviendo el anticipo de lo que nosotros vamos a vivir en los cielos, porque nuestra vida es una vida de victoria, por más allá de pruebas que nosotros tengamos. Entonces, le habla al pueblo de Israel en el Deuteronomio capítulo, voy a leer 2 versículos, 17 y 18 de Deuteronomio capítulo 8, dice,
y digas en tu corazón, o sea, cuando recibas todo esto, le decía, cuando ustedes reciban todo esto, no se olviden de su Dios, a eso se refería, porque cuando el cristiano no tiene, está, Dios mío, dame, por favor, ayúdame, pero en cuanto recibe algo de Dios, después ya no quiere congregar, ya no quiere colaborar, sí abre la mano para recibir, pero cierra la mano para dar. Y este es un gran problema que Dios siempre tiene que trabajar con nuestra vida y siempre va a tratar con nuestra vida, porque hay mezquindad, porque siempre hay amor al dinero, que es la raíz de todo lo malo, porque siempre nosotros necesitamos ser tratados por Dios para que esa parte de nuestras vidas pueda entender que nosotros debemos tener también el corazón para poder ayudar a otros que necesitan. Y esto es algo que golpea el corazón, y esto es lo que le decía al pueblo de Israel, porque ellos tendían a olvidarse de Dios, tendían a olvidarse cuando recibían la bendición, y esto es lo que Dios nos llama en esta tarde, la atención, cuidado, cuando recibimos de Dios, para cerrar, o sea, tenemos la mano abierta para recibir, pero cerramos la mano para dar, porque es un tiempo donde Dios nos demanda que realmente debamos tener cuidado también con este tipo de actitudes. Entonces dice, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en aquel día. Entonces esto es algo que golpea el corazón del pueblo de Israel y le llama la atención. O sea, dice, ustedes van a recibir una tierra donde van a ver la bendición de Dios, donde habrá agua, abundante riqueza materiales, van a tener alimento y van a comer alimentos sobreabundantes. Pero cuando estén en el medio de esa abundancia, no se olviden de dónde vino la abundancia, de dónde vino la bendición de Dios. Y esto habla de un cristianismo generoso en este tiempo, de un cristianismo que voluntariamente dé de su corazón y no se quede con la bendición simplemente por el hecho de recibir solamente Él, abra la mano para recibir y cierre la mano para dar, porque esto va a traer consecuencias. Y como pastor, obviamente, uno trata de dar el buen consejo. Por eso digo, es un tema que no me gusta hablar, el tema, y que el que me conoce, y hace años que me conoce, yo no hablo estos temas económicos, yo no te voy a tratar por ahí este tipo de cosas, pero por otro lado también Dios me dice, no, también este es el buen consejo, porque la gente se vuelve mezquina por causa de que muchas veces nosotros como pastores no enseñamos la verdadera palabra y lo que es ser generoso para con Dios. Ahora, la generosidad comienza cuando nosotros somos agradecidos, y cuando somos agradecidos con Dios, cuando somos realmente agradecidos con Dios, lo que hacemos, entramos en oración, en clamor y en búsqueda del Señor. Y en esa oración, en ese momento, cuando Dios nos da luz, seguramente que así como vos ves que Dios te da luz para ver cómo salir de los problemas, cuando ves la luz para salir de las dificultades, la luz para salir de las enfermedades, cómo resolver, también Dios seguramente te da luz para entender el ser generoso para con la obra de Dios y para para poder ayudar para el que no tiene. Espero haberme explicado con esto y me puedas comprender en lo profundo de tu corazón, porque nosotros a veces no nos damos cuenta, pero entramos dentro de un cristianismo donde empezamos a cerrar el corazón verdaderamente al Señor y nos olvidamos que somos hijos de Dios y que el Señor nos enseña en su palabra cómo y de qué manera el pueblo de Dios siempre fue un pueblo que pudo sostener y ayudar. De hecho, que si uno lee el libro de Filipenses, si uno ve varios libros del Nuevo Testamento, habla de la generosidad de esa iglesia primitiva que podía ayudar, que podía sostener a Pablo, que sostenían a los apóstoles para que ellos se dediquen directamente a predicar la palabra de Dios, a anunciar la palabra de Dios. Otros apóstoles que trabajaban y hacían carpas y hacían cosas para poder sostener, para poder ayudar, para poder dar. Por eso en un momento, cuando el apóstol Pablo habla con los filipenses creían que él estaba con ellos porque ellos lo solventaban económicamente. Él le dijo, yo sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez, sé tenerlo todo y he aprendido, he sido enseñado a no tener nada. Pero él dijo, con todo esto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, Dios siempre va a fortalecer la vida en el momento cuando nosotros no tenemos y en el momento que nosotros tenemos. Este es un trato que Dios tiene que tratar con nuestros corazones, porque no se puede cerrar
no se puede cerrar el corazón porque una vuelta nos han estafado, porque una vuelta nos han engañado, porque muchas veces el gran problema que se vive es justamente por esto, porque no se entiende el ser generoso. Ahora, cuando una persona no entiende la generosidad de Dios, o sea, no ser generoso para con Dios, ni en su tiempo de oración, ni en un tiempo de búsqueda del Señor para poder ayudar, se va apartando de los principios de Dios y se empieza a cerrar y empieza a adorar a otro Dios que no es Dios mismo, sino empieza a tener el amor hacia las cosas materiales. En un momento el Señor Jesús se encuentra con el joven rico. Esto lo encuentro en Marcos capítulo 10. Dice que en el verso 17, dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? O sea, en otras palabras, este hombre quería entrar al reino de los cielos, pero no porque reconocía a Jesucristo como Señor y Salvador, sino porque él creía que por ser rico tenía un lugar predominante en el reino de los cielos, un lugar de privilegio. Dice, Jesús le dijo, ¿por qué me llama bueno? No hay bueno, sino solo uno, Dios. Esto es lo que le dice, no, ¿por qué me dices bueno? Si no hay bueno, solamente Dios. O sea, ¿me estás reconociendo como Mesías? A eso se refería. ¿Vos creés que yo soy tu Dios? ¿Vos estás creyendo que yo soy tu Dios? A esto se le estaba diciendo. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió y le dijo, maestro, todo esto lo he guardado de mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor a su discípulo, cuán difícil entrarán en el reino de los cielos los que tienen riqueza. Y los discípulos, dice, se asombraron de su palabra, pero Jesús respondió y volviendo a decirle, hijos, cuán difícil es entrar al reino de los cielos a los que confían en las riquezas. O sea, fíjense que la gente normalmente confía, por eso la alegría viene para muchos cuando tiene posesiones económicas, cuando tiene dinero, cuando tiene trabajo, cuando tiene mucha abundancia. Pero luego cuando no tiene nada entra una tristeza. ¿Por qué? Porque su Dios no es Jesucristo. A Jesucristo simplemente lo buscan para la bendición. Por eso yo hablaba con una hermana hace unos días y había leído algo, no es mío, lo había leído yo. Y entonces había un pastor que decía esta palabra, un predicador que decía esta palabra, un hombre de Dios verdaderamente, decía esta palabra. Nosotros siempre oramos por ser bendecidos, pero nunca por ser quebrantados. Entonces, muchas veces nosotros oramos, queremos, Señor, dame, pero nunca vamos al Señor a decir, Señor, quebra mi vida. Mostrame en qué tengo que cambiar, de qué manera, qué cosas no te agradan, ¿sí? Entonces, dentro de esa oración, cuando uno desea ser moldeado por Dios, también está este principio de generosidad. Fíjense que le habla esta palabra a este hombre, porque él dice, y cuando dice y le amó, o sea, le respondió, pero le amó, o sea, dice esa palabra, le amó y le respondió esa palabra. Lo dijo con amor, lo exhortó con amor, no fue para condenarlo. No, porque si vos no ponés te vas al infierno, porque si vos no... No fue, lo fue con amor. Lo fue con amor porque el amor cubrirá multitudes de pecados. El amor va a llegar al corazón de la persona para que uno con amor le pueda hacer entender qué entiende. O sea, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué se entiende en la palabra de Dios con respecto a la generosidad? Este hombre tenía riqueza. Él había guardado todos los mandamientos, supuestamente había guardado todos los mandamientos, pero no honraba a Dios. De hecho, que no servía nada lo que había hecho para poder entrar al reino de los cielos. O sea, nada de lo que había hecho servía, porque tenía un corazón en un puesto, en su vista puesta, no en el Señor Jesús, sino en las riquezas materiales que él tenía. Y esto llegó en un momento al corazón de su discípulo y dijo, cuán difícil entrar al reino de Dios los que tienen riqueza. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondió y volvió a decirle, hijos,
Cuán difícil entrar en el reino de Dios a los que confían en la riqueza. Es más difícil es pasar un camello por perdón, es más fácil es pasar un camello por el ojo de la aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque se ama a las riquezas. Lamentablemente se ama a la riqueza. Por eso el Señor, aún por ejemplo, en Mateo capítulo 6, miren lo que dice 6:24 de Mateo. Ninguno puede servir a dos señores, porque el que aborrece al uno y amará al otro, o estimará a uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mire qué palabra que utiliza, mire qué palabra que le habla, qué palabra que le dice a los discípulos y qué palabra nos habla a nosotros como hijos de Dios. No se puede seguir a Dios y la riqueza, no se puede estar dentro de esa manera. Por eso Dios nos lleva, y hay un trato, amado, yo sigo sosteniendo, hay un trato en nuestros corazones, un trato para poder saber la generosidad. Ahora, cuando hablo de generosidad, déjame decirte algo más. Hablo de la generosidad que Dios nos lleva a través de la oración, a ser generosos en nuestra vida espiritual para con Él, en nuestro devocional, en nuestra intimidad con el Señor, ser generoso para con Dios, no mezquino. Por otro lado, no hablan de ser generoso con la obra de Dios, para ayudar al que no tiene, no ser mezquino, pero también habla de la generosidad cuando nosotros traemos a alguien a trabajar dentro de nuestro hogar. La Biblia dice, no debáis a nadie nada. Vuelvo a repetir esta palabra, no debáis a nadie nada. Y este es un problema grave dentro del cristianismo. Este es un problema que se ha metido dentro del cristianismo y que destruye el testimonio de muchos cristianos que dicen ser buenos hijos de Dios. Lamentablemente y tristemente, déjame decirte en esta tarde que destruye. ¿Por qué? Porque cuando uno llama a trabajar un hermano de la iglesia en la casa, mira, en nuestra iglesia, por ejemplo, yo me gozo en el Señor, porque en nuestra iglesia hay reparadores de PC. ¿Necesitas un reparador de PC? En la iglesia hay. En la iglesia hay hermanos que tienen negocio. ¿Necesitas comprar algo? Hay hermanos que tienen negocio. Hay gente que cose a máquina y hace ropa. En la iglesia hay albañiles. En la iglesia hay quien pone cámara de seguridad. En la iglesia hay quienes, hermanos que ponen aire acondicionado. En la iglesia hay de todo lo que busque está dentro de la iglesia. Pero siempre hay algo muy tremendo que dentro de la iglesia pasa. Siempre ha ocurrido algo que lamentablemente, te lo digo con mucha tristeza en mi corazón, no con alegría, siempre se dice, no, en la iglesia por la duda no tenés que hacer negocio con ningún cristiano porque siempre te termina estafando. ¡Pum! Y eso es algo que golpea el corazón, mi corazón y seguramente el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros traemos a trabajar a alguien, al hermano, un hermano en la casa, a nuestra casa. Por más que sea un hermano en Cristo, por más que esté dentro de la iglesia, por más que adoremos el nombre del Señor, es su trabajo y hay que pagarle. Pero muchas veces se trata de traer un hermano porque dice, hermano, ¿me vas a cobrar? ¿Y si estás trabajando? Si no tenés la plata, o sea, si el hermano no viene, vos tenés que llamar a otra persona y a la otra persona que tiene que hacer, tenés que pagarle. Por lo tanto, el hermano es digno porque el obrero es digno de su salario. Y cuando hablo obrero, no hablo solamente del obrero que trabaja en la obra de Dios en la iglesia. Estoy hablando del trabajador o de la trabajadora. Vos llamás a una hermana a ayudarte a limpiar tu casa, a coser, a planchar, a limpiar los vidrios, a cortar el pasto, lo que sea, pagale. Esto habla de un corazón generoso, de eso es lo que habla la palabra de Dios, eso es lo que nos enseña el Señor, no debáis a nadie nada. Cuando se va a comprar al negocio de un hermano, hace unos años escuchaba a un hermano decir, yo no, la verdad con el hermano fulanito de tal, tengo un problema con el hermano, yo no estoy muy de acuerdo con él. Entonces le pregunto, perdón, le digo, pero ¿qué pasó? ¿Me podés contar? Si me querés contar, me gustaría saber por qué no está, porque yo sentía que había algo ahí en el medio. Dice, bueno, mira, yo no estoy de acuerdo con él, porque la otra vez, dice, él tiene negocio y yo necesitaba una garrafa, ¿no? Ese tubo de gas para la cocina, para cocinar, no tenía para cocinar, y le dije al hermano, si no me daba una garrafa, y me fió una garrafa y me la dio. Entonces me dio la garrafa y después me viene y me empieza a decir, ¿y cuándo me la vas a pagar? Y le dije, cuando tenga plata te la voy a pagar, pero vos me dijiste que en una semana me pagabas. Y entonces dice, ¿qué clase de cristiano es? ¿No sabe que yo no tengo? Entonces yo le dije, no, pero parece que vos estás equivocado.
El hermano tiene un negocio, por lo tanto invirtió un tiempo, un dinero, pero él tiene mucha plata. No interesa la plata que tenga la persona. La persona puede vivir en la opulencia, puede dormir arriba de billetes de dinero. Es problema de la persona. Nosotros, al que le debemos pagar. Y este es el gran problema con el cristianismo actual. No quieren pagar. Por eso que lamentablemente entran dentro de una maldición. ¿Me vas comprendiendo qué es lo que maldice? No está bien que el otro predique y saque plata con la predicación. No está bien, yo no estoy justificando eso. Pero por otro lado, estoy hablando de un cristianismo generoso cuando nosotros nos damos cuenta y valoramos el trabajo de la persona. Y si la persona me dio fiado para poder, o sea, me dio sin que le pague algo, pagá lo que debes, porque si no te maldecí vos mismo. ¿Me vas comprendiendo? ¿Por qué hablo de un cristianismo generoso? Cuando hablo de un cristianismo generoso, hablo de un cristianismo que realmente tiene el corazón puesto en las manos de Dios y confía totalmente en el Señor. No, yo no puedo ayudar porque no me va a alcanzar. Esa es la mentira más grande que hay metida de parte de Satanás en el corazón de muchas personas, lamentablemente. Por eso que tratan al hermano como lo esclavizan a un hermano dentro de la casa para que le haga cosas. Esclaviza, no, la persona trabaja de eso, pagale, le mandaste una heladera a arreglar, qué sé yo, una lamparita a cambiar, se le tiene que pagar. ¿Me vas comprendiendo? ¿Por qué Dios nos lleva y nos moldea para que podamos comprender realmente qué necesidad tenemos de ser tratados por el Espíritu Santo de Dios? Fíjense en qué tremenda palabra que Dios nos habla en esta tarde. Y realmente es muy importante que nosotros podamos entender esto, porque realmente a veces hay malos conceptos con respecto del cristianismo. A veces no se comprende el verdadero cristianismo y Dios nos llama realmente a comprender de que nosotros debemos valorar a aquella persona a la cual nosotros nos está haciendo de bendición para ayudarnos, pero tenemos que reconocer que estamos en una deuda y el que cuando uno tiene deuda, el Señor nos dice, no debáis a nadie nada. ¿Me vas comprendiendo? Es necesario que nosotros podamos entender esto. Es necesario. Porque muchas veces nosotros valoramos lo que nosotros tenemos nuestro, lo que nosotros tenemos es un valor bárbaro, pero lo que tiene el otro no vale nada. Y eso es tan terrible. Eso habla de un corazón en tiniebla, no habla de un corazón en luz. Habla de un corazón en tiniebla que lo único que quiere es sacar provecho de situaciones y esto no sirve. No sirve, hermano, no sirve para nadie, no sirve para la persona, no le sirve a la otra persona, ni le sirve al otro hermano, no le sirve a la otra hermana, pero tampoco nos sirve a nosotros porque entramos en un proceso de maldición. Porque Dios no puede bendecir al corazón que está en tinieblas, hermano. Y esto realmente es lo que quería decirle, porque normalmente se empieza con afanes, con ansiedades, por eso que se trata de esclavizar a alguien, porque siempre se está tratando de afanarse por cosas efímeras. Hermano, si nosotros hoy tuviéramos que partir, tendríamos que morir, déjame decir esa palabra, tendríamos que morir. ¿Quién se va a quedar con todo? ¿Quién disfrutará lo que nosotros podemos llegar a estar amarropinando o siendo de tropiezo para muchas personas? ¿Sabés que muchas veces aún hay cristianos que llaman a personas inconversas a trabajar su casa y no le quieren pagar? Entonces, como eso el borrachín, ¿viste? Yo me acuerdo, lo viví en carne propia. Mi papá era un borrachín. Mi papá era un buen albañil, pero el alcohol siempre lo llevó a ser un borrachín. No era más que un borrachín más de todos esos borrachines, porque el diablo los atrapa, ¿sí? Con ese vicio del alcohol, el pecado del alcoholismo, ¿no? Se va atrapando y el diablo los atrapa con ese alcohol. Entonces los llamaban de todos los lados a trabajar, pero después que empezaba a trabajar y faltaba poco para terminar, y el momento de pagar le empezaban a dar vino. Cuando el borracho ya está borracho, le da 2 pesos y le dice, ya no se acuerda, ya somos amigos, total me da de tomar. Entonces muchos cristianos hacen esto y tienen a una persona, a un borrachín del barrio, que 2 pesos le cobra por hacer algo y entonces tratan de aprovechar esos 2 pesos. Entonces dice, oh, mira el desastre que me hizo este. Pero si contrataste a alguien que le pagaste 2 monedas, ¿te das cuenta por qué Dios habla de un principio de generosidad? Nosotros debemos ser generosos para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si contratamos a una persona que no sabe nada de construir una casa, no va a ser una casa, no va a ser otra cosa. Y por más que nosotros nos lamentemos después, chao, ya está hecho. ¿Te das cuenta cuántas cosas por aprender de parte de Dios? ¿Cuántas cosas Dios nos trata a través de su palabra? Por eso Dios nos enseña a través de su palabra la necesidad de que nosotros podamos entender que
debemos tener un corazón para con Dios generoso. Pero también para con la gente debemos tener un corazón generoso. Pero también tenemos que tener para con la iglesia un corazón generoso. Porque si nosotros no entendemos esto, lamentablemente entramos dentro de una maldición, hermano. Por eso yo me gozo en el Señor de que nuestra iglesia, gracias a Dios, pudo ayudar económicamente a muchos. Y pudo ayudar económicamente con dinero, y pudo ayudar con alimentos a muchas personas. Y seguimos ayudando y seguiremos ayudando. ¿Por qué? Porque es un principio de generosidad. A mí me ha pasado que nos ha pasado de llevar no sé, fideos, ¿no? Entonces mi esposa me dice, mirá que quedan poco fideos, poco arroz. Y llegamos a tal lado, dejamos, ¿no? No importa, vamos y dejamos. Y al rato, cuando veníamos para casa, llegar a casa y le decir a mi hijo, Tomás, ¿y esto qué es? Una bolsa así llena arriba de la mesa. No, vino fulano del tal, con una camioneta de muy lejos, ¿sí? Con una camioneta de muy lejos, de Tortuguitas, para que me entiendan, por ejemplo. Y nos trajo todo esto y nos dio el doble de lo que nosotros habíamos llevado a alguien para ayudarlo. ¿Sabes cuántas veces íbamos a ir a comprar leche porque hay chicos que no tenían para la leche y llegar a mi casa y encontrar que vino X persona, un hermano, en un autito, mandándome un mensaje, pastor, le llevé algo, está en su casa, llevar y tener el doble de las leches que hemos dado. Entonces esto nos lleva a entender realmente de que Dios abre los cielos cuando nosotros realmente vemos cómo debemos actuar y cómo debemos caminar delante de su presencia. Esto es lo que quería enseñarle. Porque la viuda dio, fíjense lo que es el capítulo 12, volvamos al capítulo 12 de Marcos. En el capítulo 12 de Marcos, cuando habla de la ofrenda de la viuda, dice que la viuda dio, porque dice, de cierto, en el verso 43, entonces llamando a sus discípulos le dijo, de cierto os digo, que esta viuda echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. En muchos casos, muchos dan en el momento cuando tienen, ¿sí? Dan un poco, tratan, o sea, hacen que dan, en otras palabras, muchas veces. El tema es cuando vos tenés y das, no es tanto problema. El tema es cuando vos tenés que dar cuando no tenés. Aún dentro de lo que no tenés, ahí está la prueba del corazón del verdadero cristiano generoso. Cuando entiende de dar aún mucho más allá, en el momento, porque una cosa es dar cuando te sobra y tenés, y otra cosa es dar cuando no tenés y no te sobra. Y Dios valora ese tipo de corazón, porque Dios nos lleva justamente a esto para que podamos comprender la grandeza de su gracia y saber que todo lo que hay en la tierra, ¿sí? La plenitud del mundo y todo lo que en la vida le pertenecen a Dios y todo es de Dios, todo es del Señor. Todo pasa por Dios, todo pasa por el Señor. Por eso que le decía esas palabras. Miren, él se sentó y dijo, ¿ven? Esos ricos pusieron de lo que les sobraba. Cualquiera da de lo que les sobra. Cualquiera da lo que les sobra. El tema es el corazón generoso, ¿sabes cuándo se muestra? Cuando se da en el momento que falta. Y en este tiempo de pandemia Dios también probó el corazón, hermanos queridos, probó el corazón de muchos cristianos que ni se enteraron que hubo gente que pasó necesidad y que tuvo hambre. Mientras ellos tuvieron, mientras estaban en opulencia, mientras a mí no me falte, los de afuera que le parte un rayo. Y esto también Dios lo ve. Esto también Dios lo está mirando. Esto también el Señor Dios está mirando de lo alto. Por eso le decía esas palabras a esta mujer. Le decía a su discípulo lo de esta mujer. La historia de esta mujer quedó grabada en la Biblia porque vio el corazón generoso de alguien que daba de lo que no tenía. Y yo me gozo en el Señor de poder hablar en esta tarde esta palabra. Una palabra que ha llegado a mi corazón de una manera profunda, de una manera tremenda, de saber de que Dios está con nosotros. Nuestra generosidad, entonces, es la respuesta a la abundante generosidad de Dios que da hacia nosotros. Cuando nosotros somos generosos es porque estamos reconociendo que tenemos un Dios generoso. ¿Cuántos reconocen que tenemos un Dios generoso? Levanta tus manos y mira a tu alrededor de todo lo que te dio.
Mirá de cuántos remedios te libró. Mirá de cuántas ataduras te libró. Mirá de cuántas cosas terribles te libró. Y de qué manera Dios abrió los cielos y derramó de esa lluvia temprana y tardía sobre tu hogar, sobre tu vida. Ahí vas a ver lo que significa ser generoso. Y Dios trata en lo profundo de nuestro corazón para poder saber dar aún en el momento que menos tenemos. Yo estoy seguro que el amor de Dios llega a esto. Cuando somos generosos, nuestras vidas reflejan el corazón de Dios. Dios usa nuestra generosidad para expresar su propia generosidad, ya que canaliza sus recursos a través de nosotros para bendecir a otro. Cada acto de generosidad que ofreces a alguien últimamente los guía a ser cada día más generoso, Dios. Esa es una guía de Dios. Habla de que Dios es el Dios generoso, guía el corazón a sus hijos para que sean generosos. Preguntan esta tarde, ¿sos generoso para con Dios? ¿Sos generosa para con Dios? ¿Entendés lo que significa poder ayudar para poder ayudar a otros? ¿Entendés lo que significa tener una puerta de una iglesia abierta para que se predique la palabra de Dios? Esto habla del principio de generosidad. Y no te estoy hablando en este momento para pactar con vos y decir vas a poner tanto y vas a recibir tanto. Es una gran mentira. No te estoy hablando de esto. Te estoy dando un consejo de parte de Dios y palabra del Señor. Esa palabra profunda que Dios nos habla en nuestras vidas. Porque cuando entendemos que Dios es un Dios generoso, también nosotros somos generosos y damos por amor. Que Dios te bendiga. Que Dios haya hablado en esta tarde a tu corazón y puedas comprender lo que Dios en esta tarde ha hablado en nuestras vidas, ha hablado en nuestros corazones y ha llenado nuestro ser a través de esa palabra. Cristianos generosos. Oramos a Dios. Amado Padre de los cielos, te damos gloria en esta tarde en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Hemos oído tu palabra. Has hablado en nuestro corazón. Has llegado en el momento preciso a nuestras vidas para hablarnos una palabra que necesariamente en este tiempo nosotros como hijos de Dios necesitamos. Porque nunca llega tarde, siempre llega a tiempo tu palabra para darnos a entender lo que debemos nosotros actuar, caminar, decidir y vivir delante de ti, Señor. Y nos has hablado de un principio de generosidad. Y has hablado de que eres un Dios generoso. Por lo tanto, tus hijos, que se deben parecer a ti, deben ser generosos también ellos. Por eso te damos gracias por habernos hablado. Porque la generosidad se entiende que es cuando nosotros también abrimos el corazón para poder estar en tiempo contigo, para poder adorarte. Eso muestra que hemos entendido que tú eres generoso para con nosotros en todo tiempo y en todo momento, no solo en lo económico, sino en lo espiritual sobre todas las cosas. Pero también nos muestra la necesidad de comprender, de poder ayudar, de poder colaborar, de poder, Señor, ofrendar en el momento preciso para poder ayudar a tantas personas, pero también para sostener lo que es la iglesia, para poder tener una puerta abierta. Por eso en esta tarde, Señor, en esta tarde yo te doy gracias porque sé que hemos hablado tu palabra y tu palabra no vuelve vacía porque produce lo que has decidido hacer desde el momento que la hablaste, Señor. Y esto traerá al corazón de tu pueblo, al corazón de tus hijos, un entendimiento tan grande y tan especial que van a comprender qué necesidad tenemos nosotros de saber que hay un Dios generoso, pero también ser generosos nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Que el Señor te bendiga. Damos gracias a Dios por su palabra. Le das gracias a Dios por su palabra. Le damos gracias al Señor por su palabra. Damos gloria y honor y alabanza el Señor a nuestro Dios maravilloso por su palabra. Que Dios te bendiga. Mañana estamos a la mañana 10:30 y a la tarde 5 de la tarde congregados en tiempo de personalmente. Eso no me salía la palabra. Estamos presencialmente congregados para adorar el nombre del Señor en la iglesia. Paz de Dios. Recordad, Cristo te ama.